Estamos en Mensajes Positivos. Este día en el Evangelio de la Misa tomado de San Juan capítulo 16 del 12 al 25 nos dice el Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos irá guiando hacia la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío, se los comunicará a ustedes. Jesús empieza a hablarnos pues de esa intimidad de la vida del Espíritu. En el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 687, por ahí busquen sobre el Espíritu Santo. Les recomiendo que lo busquen porque es muy interesante lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre el Espíritu. Es un pequeño resumen que lo voy a comentar. El Espíritu Santo se nos presenta como el Dios desconocido, el Dios al que no conocen. En Hechos 19 dice cuando Pablo se encontró con unos hermanos, unos que ya tenían la fe, y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, y dijeron: ni sabíamos que se podía recibir el Espíritu Santo. Es el Dios desconocido. ¿Por qué? Miren, en parte por esto, porque el Espíritu nos revela a Jesús. A través del Espíritu nosotros conocemos a Jesús. Jesús se manifiesta. El Espíritu es el que manifiesta a Jesús. El Espíritu es el que nos hace oír la voz del Padre. Decimos en el credo: habló por los profetas. El Espíritu nos ha mostrado la grandeza del Padre y del Hijo, pero no se revela a sí mismo. El Espíritu se revela a través de su participación en la obra del Verbo. Así es como conocemos al Espíritu. La iglesia se conoce como el lugar donde el Espíritu se manifiesta. La iglesia es el lugar propio del Espíritu. En la iglesia el Espíritu se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta sobre todo en la Sagrada Escritura que Él inspiró y que hasta para interpretarlo ocupamos su ayuda. Se manifiesta en la tradición de la iglesia que va acompañando a la revelación. Y el Espíritu Santo es el que hizo que se conservaran muchas cosas aparte de lo escrito. También está presente iluminando al magisterio de la iglesia que nos instruye, que nos guía. Es el Espíritu Santo quien lo guía. Está presente en la liturgia, especialmente en los sacramentos. Ahí está muy presente el Espíritu Santo. Está presente en la oración de la iglesia, en la oración de los fieles. Cuando nosotros hacemos oración, ahí está presente el Santo Espíritu de Dios. Está presente en los carismas y ministerios que conjuntan la iglesia, que son lo que anima a la iglesia. Así es, el Espíritu Santo es la vida de la iglesia, es el que anima a la iglesia con los carismas y ministerios. Está presente en la vida apostólica y misionera, es el que inspira. Los misioneros reciben una vocación que es el Espíritu Santo quien se las da. Los misioneros reciben una fuerza y una ayuda constante del Espíritu Santo. Está presente en la vida de los santos. Los testimonios de los santos es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Acuérdense los apóstoles cómo fueron transformados por el Espíritu Santo. Bueno, hay una obra conjunta entre el Espíritu, el Verbo y el Padre. Es una obra conjunta de los tres, donde actúa uno, actúan los tres. El Padre ha creado, sí, pero el Hijo y el Espíritu Santo son como los brazos del Padre para la creación. En la creación se menciona, el Espíritu soplaba sobre el abismo de las aguas, ¿verdad? Se menciona el Espíritu Santo. Y sabemos que el Verbo dice: todo fue creado por Él y para Él. Sabemos que el Hijo y el Espíritu participan en la creación que principalmente la realiza el Padre. En la redención, pues están presentes también, pues simplemente en la encarnación de Jesús, que le dijo el ángel a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, en la encarnación está presente los tres: Jesucristo que es encarnado, el Espíritu y la sombra del Padre. Están presentes los tres en la encarnación, y así en cada una de las cosas están participando los tres. Cristo significa el ungido. ¿Y quién ungió? Pues el Espíritu Santo. Él es la unción. Uno de los signos del Espíritu Santo es precisamente la unción.
Y Él es el ungido porque representa la acción del Espíritu Santo en Él. Jesucristo aquí en la tierra venía encarnado y lo que hizo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Él, entonces, cuando hablamos del Espíritu, su nombre Espíritu sí, viene del nombre Ruach, que significa soplo. Ese soplo que Dios puso en la nariz del ser que creó para darle vida. El Espíritu es el Espíritu vivificador. Él es el que nos da la vida a través del Padre. Repito, la Trinidad está actuando. Ahí están las misiones trinitarias. El Padre de la creación, el Hijo de la redención, el Espíritu Santo de la santificación. Pero es algo en lo que los tres están participando. Al Espíritu Santo le decimos varios nombres. Ahí lo pueden checar en el Catecismo de la Iglesia, las citas bíblicas. Aquí se lo voy a comentar nada más los nombres. Primero que nada, el nombre más conocido es el Paráclito. El Paráclito, el que está parado junto a, el que es llamado junto a, el abogado, el que es llamado junto a, el consolador, el intérprete, el que habla por nosotros, el que se compromete. El Espíritu Santo es el otro Paráclito, porque el primer Paráclito pues es Jesús. El primero que se comprometió con nosotros es Jesús, ¿verdad? Él es el Paráclito. Se le llama también el Espíritu de verdad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria. Eso lo dice San Pedro. Eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo y también en la carta de Pedro. Todos estos nombres que se le dan al Espíritu Santo. Los símbolos, ayer comentaba un poquito de los símbolos, ¿no? Los símbolos del Espíritu son el agua. No sabemos que en el bautismo el agua representa esa acción del Espíritu Santo que nos transforma. El agua es vida, como el Espíritu Santo es vivificador. La unción, ¿verdad? La unción con el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Cuando nos ungen en el bautismo, cuando se unge el sacerdote, cuando nos ungen en la confirmación, es símbolo de la consagración de la especial presencia del Espíritu Santo. Su símbolo, el fuego, lo conocemos perfectamente en Pentecostés, en las teofanías del Antiguo Testamento, cómo se manifestaba un fuego, la presencia del Espíritu. La nube, también esa nube en la cual estaba la presencia de Dios, una nube luminosa, presencia del Espíritu. También se le representa como un sello que lo tenemos grabado en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos imprime carácter. También la mano. Cuando se impone las manos es un signo de la presencia del Espíritu. Imponer las manos es compartir al Espíritu. También el dedo, ¿verdad? El dedo de la diestra de Dios Padre. Cuando escribe los mandamientos es el Espíritu Santo quien los escribe. También es el símbolo tan conocido de la paloma, ¿verdad? Que en el bautismo se manifiesta haciéndose presente cuando Jesús es bautizado. Varios símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en la creación, está presente en el tiempo de las promesas. La vida nueva que se nos promete es vida nueva del Espíritu. Está presente en las teofanías, en ese fuego a través del cual Dios se hacía presente. Está presente en la historia de la salvación, en el reino. Él es el que unge, por ejemplo, a David. El Espíritu Santo descendió sobre David, sobre Saúl. El Espíritu Santo está muy presente, muy mencionado en las historias del reino, en las historias del exilio para regresar también. Y sobre todo está presente en el Mesías. Él es el que unge al Mesías. El Mesías significa el ungido y Él es la unción. En la plenitud de los tiempos, pues sobre todo en la plenitud de los tiempos vemos su presencia en María, la llena de gracia, la llena de la gracia del Espíritu Santo. La que estaba tan llena del Espíritu Santo que lo compartía, así como los que están en el COVID que estornudan y contagian a medio mundo. Así María llegó y saludó a su prima Isabel y con saludarla la contagió del Espíritu Santo, ella, su bebé. Juan el Bautista saltó de gozo lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la presencia amable de María. María que está presente también en Pentecostés, ayudando a que la comunidad reciba el Espíritu Santo que ella había recibido. La iglesia nace en Pentecostés por la fuerza del Espíritu Santo. De esto hablaremos después. El Pentecostés tan impactante y tan hermoso. Ojalá que nos quedemos con esta idea de la historia de la salvación, la manera como el Espíritu se va presentando. Repito, búsquenlo en el Catecismo de la Iglesia a partir del número 687. Mensajes positivos.